Ahora es tiempo de hablar de agricultura familiar, educación ambiental y soberanía alimentaria. Política y verdura, con la conducción de Gustavo Tito y Cintia Vidal. Mestiza Podcast presenta Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Cintia, viste que siempre nosotros en la Argentina tenemos un problema estructural con el tema económico, que ahora estamos con esa deuda impagable durante muchos años, que bueno, que aumenta todo, que la inflación. Ni hablar. Entonces, la pregunta que nos hacemos de política y verdura es ¿cómo impacta la economía en todo lo que hacemos cotidianamente y sobre todo lo que hacen los productores, ¿no? Esto de la venta de verduras, la venta de hortalizas o de animales de granja. ¿Cómo les impacta, no? Y ahí es donde uno empieza a ver que no hay una sola economía, es como que hay varias jugando, ¿viste? Y te lo voy a relatar un poco, voy a empezar por una como si fuera la casa de los tres chanchitos, ¿viste? Sí, bien, didáctico. Sí, hay voy a empezar por la casa más... ¿La más frágil? No, voy a empezar por la más fuerte. La más fuerte. La más fuerte es la economía real, ¿viste? La economía que nos rodea. ¿Por qué? Porque es una economía que nosotros le llamamos economía integrada, algunos sectores les dicen economía interna o economía popular, de los sectores populares. Es una economía que nosotros transitamos cotidianamente. ¿Qué significa? Nosotros producimos con insumos que son locales, por lo tanto compramos cosas localmente y todo lo que hacemos queda en el territorio. O sea, el capital cuando se acumula queda en el territorio. Eso es típico de la economía de la agricultura familiar, ¿viste? ¿Por qué? Porque vos te vendés a vos, que vos trabajás en la Jaureche paga un sueldo del Estado, pero eso va rápidamente a comprar la verdura acá en del periurbano, ¿no? Entonces, de alguna manera después vos usás esa plata en el barrio. Todo un circuito. Todo un circuito chico, local, ¿viste? Que cuanto más cerrado está, más autónomo es, incluso resiste más la resiliencia, ¿sí? Incluso Aldo Ferrer hablaba de esa economía, llevarla a la escala nacional y vivir con lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Porque justamente la Argentina es un país donde puede darse un gusto de una economía local, una economía integrada, una economía que incluso utiliza producción nacional. ¿Y qué hace esa economía cuando circula la plata? Genera empleo. Entonces es una economía que tiene la doble funcionalidad, empleo. Eso es importante. Es importantísimo. Por eso esas economías locales incluso hasta tienen son más resilientes a la inflación, porque los costos son más chicos y si vos controlás todo, de alguna manera, los precios los podés estabilizar, tienen más amortiguación para los precios. ¿Suena también? Suena hermoso. Lo que pasa es que como es una economía muy sólida, en ese sentido, vienen otras economías y le sacan el excedente. Entonces vos, por ejemplo, vas a hacer una lechuga y tenés que comprar la semilla. Y la semilla no se hace localmente, se hace una transnacional, ¿sí? Ahí ya se nos fue todo. Entonces parte de esa platita que vos tenías con tu sueldo de la Jaureche, que pagaste al productor, el productor se lo dio a una multinacional Entonces se fue del territorio, ¿sí? Entonces es tan fuerte que vienen todos. Por ejemplo, supermercado francés. Sí. ¿No? El supermercado francés. Bueno, ese supermercado, ¿qué haces? Gran parte de tu sueldo que llevas ahí, insisto con tu sueldo generoso de la Jaureche, gran parte de tu sueldo, a Francia. ¿Viste? Entonces... Lo sabía. Vas a cargar combustible para el tractor y el gasoil, vas a una transnacional, se va a Inglaterra. Entonces, esa economía es caranchada por las otras economías, ¿no? Pero fíjate lo sólida que es. Por eso yo digo que es la más sólida de las casitas de los tres chanchitos. La otra economía que anda dando vuelta es lo que se llama la economía de enclave. Enclave. Claro, y es la típica del productor ya más grande, que no es de la agricultura familiar, sino que, por ejemplo, hace soja para exportación. Sí. ¿Qué significa enclave? Suena a clavo, ¿no? Sí.
que es una economía que está clavada solamente una puntita en el territorio y después todo se capitaliza afuera, queda poco en el territorio. No alimenta todos esos circuitos beneficiosos que tiene la otra economía integrada. La de enclave lo único que necesita es un pedazo de tierra y después comprar semillas de afuera, dólar para afuera, fertilizante de afuera, dólar para afuera. Derrama un poco en los pueblos de la región pampeana, hay un poco de economía muy asociada a eso, no diversifican otras economías, sino que pocos servicios, y gran parte de la capitalización no queda en el territorio, se va afuera, se transnacionaliza, queda fuera del sistema, ¿sí? Bueno, esa es la economía de exportación, esa es la lucha que hoy está dando el gobierno para que se liquide la soja. Fíjate que a tal punto no queda en el territorio que quedan silobolsas, ¿sí? Entonces es una economía que lo que necesita es una parte chiquita del territorio y después la capitalización está fuera del territorio, ¿sí? De hecho, volviendo a la economía integrada, muchos de estos grandes supermercados ofician medio como economía de chupan, tienen bastante en el territorio, pero chupan y la llevan afuera. Bueno, la economía clave maximiza eso. O sea, lo único que necesitas es nada más que la tierra y después todo lo demás toda se capitaliza hacia afuera. Ganan los que no están en el territorio. Por eso a veces se habla del poco desarrollo que tienen esos sectores. La Argentina puede mantener esas dos economías en juego. Yo no digo de no mantenerlas, porque imagínate, pueblos enteros con economías integradas, localizadas, estables, con circuitos, y después zonas o plataformas de commodity para generar dólares, ¿no? Entonces tenés los dos esquemas. Esa es la otra. ¿Y por qué digo que es débil? Y porque al estar tan capitalizado es más débil que la otra, porque los capitales dependen mucho de factores externos mundiales, o sea, básicamente, y de mercados internacionales. Entonces, esa economía tiene inestabilidad que no la podés controlar, digamos, salvo que seas una multinacional. Entonces, y tiene mucha influencia sobre el territorio. El problema es cuando compiten unas con otras, ¿no? Avanza, por ejemplo, la soja al borde de una ciudad y la ciudad no tiene su desarrollo de economía integrada para alimentarse. Pero las dos más o menos pueden llegar a funcionar con crisis, con conflictos, separando. La Argentina tiene esta generosidad que puede separar los territorios, los perurbanos pueden funcionar con comunidades integradas y los commodities del mar de soja como economías de enclave. Claro, conviven distintos tipos de economías. Exacto, podrían convivir. Y además hay graduaciones. Las economías regionales, por ejemplo, son de enclave porque son productos de exportación, pero dejan bastante en el lugar de empleo. Algunas, por ejemplo, la vid, la yerba mate, etcétera, ¿no? Pero hay una tensión fuerte de llevársela y no dejarla en el territorio. Y la tercera, que es la casita más débil, la de paja, que es la más lábil, es la economía de valorización financiera. ¿Por qué digo que es la más débil? Porque ella directamente no necesita el territorio. No necesita. Y lo que hace es chupar de las otras dos economías. Las necesita para sacar los dólares y una vez que los saca, chau, no vuelve más al territorio. Y entra en un circuito de especulación financiera que no genera empleo, ¿sí? Y genera las inestabilidades para las dos economías restantes. Es una guacha. Claro, es la timba financiera, ¿viste? Las inversiones que van, que vienen, que vienen. Entonces, pero vos fijate que esa aún así necesita de las otras economías. En algún punto, tu sueldo de la Jaureche va a parar a la economía de valorización financiera. En la medida que, por ejemplo, está en un banco y ese banco, pum, la saca y andás a ver dónde lo manda, ¿viste? Y era la plata que tenía que ir al territorio. No va al territorio, se va a enriquecer otra gente y no vuelve al territorio. O las commodities de soja, una vez que, sean los dólares que se necesitan para el país, pasan a ser dólares, se acabó lo que se daba con el tema de la soja y podés producir en otro lugar. Vos fíjate que son distintos actores. Entonces, esta economía, esta casita débil, es la que se derrumba rápidamente porque es inestable, porque no lo podés manejar. La otra, la enclave, aguanta un ratito más. Aguanta un rato más porque tiene algo en el territorio, ¿viste? O sea, la próxima cosecha la podés planificar. Y la tercera es la más sólida porque es la más previsible. Yo te estoy hablando de estabilidad, por eso hablo de una fortaleza. Alguien puede decir todo lo contrario. En cuanto a flujo de capital, ¿cuál es más redituable? La más redituable es otra, pero como casita que tiene que quedar en el lugar y una casa tiene que quedar para varias generaciones, y la agricultura familiar hace la casita de materiales. Tal cual. La soja hace la casita de madera
y la timba financiera, la casita de paja. El tema es el lobo feroz, ¿no? ¿Quién es? Que viene a soplarnos todos. ¿Será el dólar? Y bueno, el dólar es justamente la moneda de cambio para esquilmar a la economía local. Yo te decía que Berazategui pretende hacer una economía local, una moneda local virtual, con una mutual, para cerrar el circuito económico, por ejemplo. Y está muy lejos de lo que es el Bitcoin, y eso, porque el Bitcoin sí es una economía de valorización financiera. Esa es una economía local, es como que somos todos socios de una mutual y nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Como hacen a veces unos sectores populares, donde hacen una vaquita y entre todos compran, la clase media va a comprar la comida, etcétera. Entonces esos son microcircuitos que tendés a hacer economías integradas. Entonces en nuestro país es interesante la propuesta de la agricultura familiar, porque es un actor muy protagónico de la agricultura integrada, localizada. Porque es un producto que tiene alguito de capital y mucha fuerza de trabajo y genera empleo. Y además produce alimentos sanos que quedan en el territorio. Si nosotros vamos cortando la dependencia de insumos, o sea, no le permitimos ni a la de que venga el lobo feroz a soplar, ¿no? No nos permitimos ni a la economía de enclave, ni a la economía de valorización financiera sacarnos parte de ese capital, porque vamos cortando circuitos. Es difícil, el petróleo lo tenemos, pero nos hacemos nuestras propias semillas, hacemos nuestros bioinsumos, ¿sí? Los circuitos los vamos cerrando. Es interesante porque nos vamos estabilizando. Esa es una manera de trabajar. Como país uno diga, uy, los dólares están... Bueno, organicemos y planifiquemos dónde vamos a hacer economías de enclave. Pero lo más importante, tratemos de cortar la economía de valorización financiera, que es muy fuerte en el bimonetarismo que habla nuestra presidenta, nuestra vicepresidenta, y el dólar está influenciándonos mucho. Así que, bueno, era para contar un poquito, cuando uno lee a veces en los diarios que aumenta todo, qué sé yo, y uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Es la economía de todos los días? ¿Está integrada? ¿O nos está chupando alguien? ¿O viene el lobo feroz y nos está soplando el bolsillo de todos nuestros ingresos? ¿A qué casita vamos a ir? Construyamos la de la agricultura familiar y a partir de ahí dialoguemos con las otras. Esa es la propuesta de Política y Verdura. Fue una producción de Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esto fue Política y Verdura, un programa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche con el acompañamiento de la Fundación Pro Buenos Aires.